cordialmente la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la transformación digital, la evolución empresarial para alcanzar el éxito. Vamos a hablar de este tema de tanta contingencia que muchas veces se habla mucho, pero ¿realmente sabemos qué es la transformación digital? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bien, el día de hoy nos va a dar nuestro seminario Ana María Barrera. Ella es estadístico y contador general, con más de 12 años de experiencia en el mundo del ERP, instructor senior de nuestra academia. Así que recuerden, cualquier duda o consulta la pueden dejar en la sección de preguntas, comentarios y sugerencias en el chat. Bien, todo suyo. Bien, para abordar este tema de la transformación digital, vamos a ver estos 4 puntos que son principales como para poder ir ya haciéndonos la idea, ¿cierto? Este temario. Vamos a ver primero qué es la transformación digital, luego el cambio en la visión gerencial, ojo, las claves para la transformación digital y los 4 ejes que ayudan a esta transformación. Vamos viendo entonces nuestro tema. Aymaya nos empieza a contar, ¿cierto?, a qué se refiere esta transformación digital. Desde hace algún tiempo, desde hace varios años ya, se está hablando mucho de esta transformación digital en el mundo gerencial y empresarial, ojo, ¿sí? Algunos ya han entendido el concepto, otros han trabajado para desarrollarlo o están trabajándolo y otros han intentado ignorarlo. Antes de continuar, les hago la pregunta. ¿En cuál de estas 3 etapas o en cuál de estos 3 grupos estamos nosotros como empresa? Cada uno de ustedes pregúntese. Nos estamos intentando ignorar este tema, no sé lo que significa, así que yo sigo por mi camino. Ya estamos arriba del tren, ya estamos arriba de la máquina del metro, de este tren express, o estamos poniendo ahí todas las ganas, todo el hombro para trabajar. Vamos a ver entonces esta pregunta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? El tercer grupo, los que están intentando ignorarlo, van a poder seguir ignorando este tema. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Esta transformación digital llegó para quedarse, ¿sí? Aquellos que aceptan la transformación se verán enfrentados a menos dificultades que aquellos que la ignoran. Ojo, ¿sí? Con consecuencias inclusive de ver desaparecer su empresa. Así de importante es este tema, ¿sí? Entonces ahora la gran pregunta, claramente, ¿qué es la transformación digital? Que es tan importante, que es tan trascendental y que podría inclusive hacer desaparecer mi empresa. Veamos qué es la transformación digital. La transformación digital es un fenómeno que está relacionado con la utilización de las tecnologías. Ojo, la utilización de las tecnologías. Y cómo éstas han ido cambiando la forma en la que los usuarios se benefician y consumen los bienes y servicios. La transformación digital tiene un alcance mucho más amplio que crea un cambio de cultura predominante en la organización. Aquí hay una pequeña notita, ¿cierto?, para que entendamos mucho más. Hay 2 conceptos que por ahí podríamos decir, pero se refieren lo mismo, son sinónimos. Ojo, no son sinónimos. La tecnología que ya se ha mencionado, ¿cierto?, y la digitalización son 2 conceptos que van de la mano, son 2 conceptos que aportan a este proceso de transformación digital. La tecnología podríamos decir que es la consecuencia, el camino para lograr este cambio. ¿Se fijan? Y la digitalización por sí sola no es transformadora, por si acaso, ¿sí? Es un primer paso importante en el proceso de transformación digital. Entonces, para que vamos entendiendo ya lo que significa esta transformación digital, podemos apoyarnos en tecnología. Partamos por digitalizar, entonces, nuestros procesos. Y simplemente el digitalizar los procesos no es que yo lo hago a mano y después lo escaneo y lo guardo en algún servidor. Eso no es digitalización tampoco, ¿sí? Es tener un respaldo en el fondo, pero es ir más allá, ¿sí? Es por eso que esto tiene ciertas etapas y es todo un proceso que se complementa de todas estas herramientas, ¿sí? Entonces, no se trata de la aplicación de nuevas tecnologías tampoco, ¿cierto?, para hacer que las empresas sean más modernas. Se trata más bien de un cambio a nivel gerencial de las empresas.
Un cambio que implicaría revisar el modelo de negocio, observar cómo la gente está comprando y así facilitarle la vida a sus compradores. Este cambio, este proceso viene desde arriba, desde la cúpula, ¿cierto? Y desde ahí tiene que bajar. ¿Cómo tiene que bajar? Cada uno pongámonos en nuestro papel. El gerente tiene que observar, mirar qué es lo que quiere hacia el futuro. Ahí dice, ¿cierto? Cómo la gente está comprando, observar el mercado, cómo se está relacionando entonces la gente, cómo voy a facilitar la vida de mis compradores y cómo voy a facilitar también la vida de mis operarios, ¿cierto? Del personal de mi empresa para poder trabajar y surgir y hacer crecer nuestra empresa, ¿cierto? Desde ahí entonces que viene el cambio en la visión gerencial. Pero ojo, no es tan solo el cambio puede venir de arriba que da las directrices porque observa el gerente y dice, estas serán las nuevas directrices, esta es la nueva dinámica que va a tener la empresa. Ese es el norte en que yo quiero llegar, ¿sí? Pero si nosotros mismos no nos subimos al carro de esta transformación, no tenemos una educación tecnológica, se va a hacer difícil y cuesta arriba, ¿sí? Entonces, la forma en la que los usuarios han cambiado ha hecho que las empresas también deban hacerlo. ¿Se fijan? La transformación digital es un tema de cambio en la dirección estratégica de la empresa. Entonces, por ahí puede surgir la pregunta, entonces, algún gerente por ahí, entonces, ¿cómo puedo cambiar mi modelo para que la gente me compre? La respuesta, ¿cierto?, está en ese mismo estudio. ¿Qué es lo que ofrezco? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Cierto? Y una vez que definimos este nuevo modelo, recién ahí aplicamos la tecnología, no a la inversa, que se va a hacer mucho más difícil. Estaríamos adaptando a la empresa a la tecnología y no a la inversa. ¿Se fijan? Ya. Aquí les voy a dar dos ejemplos clave y a lo mejor por ahí es donde van a empezar a comprender de qué estamos hablando. Algunos ejemplos de empresas que ya tomaron este camino hace un tiempo atrás, fueron súper visionarias, se subieron al primer andén, en el primer andén, ¿cierto?, de este tren de la transformación digital y justamente después ya otros fueron copiándolo, ¿cierto? Hay dos empresas como por ejemplo Netflix y Uber. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la historia de estas dos empresas, de estas dos visiones? Netflix, ¿cierto?, partió entregando películas y ahora, ¿cierto?, hasta produce series y películas, ¿cierto? Ha ido creciendo, ¿sí? ¿Quién no tiene cuenta de Netflix, ¿cierto? ¿Ya? Fácil de pagar, si no quiero más lo doy de baja y listo, ¿cierto? No hay tanto límite ahí de contrato, entonces es algo adaptable, es algo fácil, ¿cierto? Y que vino para quedarse. Otro ejemplo de empresa, pero menos afortunada, y créanlo o no, está relacionado con el ejemplo anterior de este éxito, ¿cierto? Debido a que estas empresas, por ejemplo, no tuvieron la visión clara de futuro, se resistieron un poco al cambio y quedaron en el camino. Blockbuster, por ejemplo, ¿sí? Blockbuster, una tienda donde traía películas, ¿cierto? Había que ir a buscar la película, había que registrarse, pagar, ¿cierto? Y si la ibas a dejar un día tarde u horas tarde, multa, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero había que ir directamente, ¿ya? Entonces, esa complejidad un poco en el uso, en que los tiempos también están restringidos, Netflix supo verlo a diferencia de Blockbuster. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, este cambio en la visión gerencial, ¿cierto? En esta carrera al éxito, en esta subida al tren, el proceso de la transformación digital viene a toda velocidad. Los trenes ahora son todos rápidos, además, ¿cierto? Entonces, podríamos no alcanzar a darnos cuenta. Pestañamos y ya va avanzando muy rápido, ¿sí? Estamos rodeados de objetos y dispositivos que generan la data e inteligencia, pero no estamos dimensionando la importancia de esa data y de esa inteligencia. Tal vez. ¿Se fijan? Por eso, primero hay que tener los objetivos claros y después aplicar la tecnología para poder usarla y estas herramientas que sean útiles justamente en descubrir cómo vamos avanzando. Todo esto conlleva entonces a que los cambios
a veces son difíciles, ¿cierto? Pero necesarios para abrirnos las puertas a nuevas formas de hacer los negocios. Un ejemplo súper claro a toda esta transformación, a este cambio gerencial y esta transformación digital, justamente viene dado por todas aquellas empresas que se reinventaron, por ejemplo, a partir de la pandemia que venimos recién saliendo. Tuvimos que adaptarnos como empresa. Tuvimos que ver cómo ser productivos sin poner en riesgo a la persona, ¿cierto? Tuvimos que ver también en la empresa cómo llegar a mi público, cómo llegar a mis clientes, cómo darles el servicio que siempre les di. ¿Cuántos de ustedes en su empresa tuvieron que hacer cambios de procesos? ¿Cuántos todavía están trabajando en forma online y además presencial o solamente online? Ya la empresa prácticamente quedó una oficinita chica, ¿cierto? Y todos se comunican vía ciertos sistemas, ¿cierto? De comunicación, ¿sí? La empresa, ¿cuánto tuvo que pensar en los cambios de cómo me comunico? ¿Cuál va a ser mejor el proceso? ¿Cómo en mi etapa productiva puedo utilizar ciertos procesos automatizados para poder llegar a decir, perfecto, a esto hay que comprarlo, me fijo en el inventario, ¿cierto? Necesito una autorización. ¿Todavía se están dando todas las vueltas de pasearse por los escritorios o hay algo más dinámico, un proceso más preciso, más ágil, más rápido, en que ya me está ayudando a precisamente llevar esos controles y agilizar los procedimientos? ¿Sí? El uso de ciertas herramientas me puede permitir justamente ayudarme a agilizar todos estos procesos. Pero es el cambio desde adentro. Es el cambio desde adentro. No saco nada con que por ahí se determine que la orden de compra sale de mi sistema, le llega una notificación al jefe, el jefe lo autoriza y estamos listos. Si seguimos imprimiendo, si seguimos dando 3 vueltas antes de que pueda aprobar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí esos cambios hay que actualizarlos. ¿Sí? ¿Ok? Vamos entonces a ver algunos puntos claves para esta transformación digital. Ya después van contando ahí si va quedando clara la figura. Tenemos 6 puntos claves, ¿cierto? Que hay que irlos pensando, hay que irlos masticando y procesando. Una primera pregunta. De aquí parte todo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué voy a hacer con mi empresa? Dice el gerente. ¿Cuál es el camino que voy a tomar? Tengo 3 alternativas. Optimizar el negocio, reinventar el negocio, es decir, sigo por el mismo camino, por ahí puedo poner alguna herramienta que ayude un poco, reinventar el negocio, es decir, cambio ciertos procesos, ¿cierto? A lo mejor vendo lo mismo, pero de distinta forma, ¿sí? Ahora ya también están saliendo los distintos comercios. Sigamos el ejemplo, por ejemplo, de lo que ocurrió en la pandemia. ¿Cuáles son las empresas que en realidad se activaron más? Las compras en línea, ¿cierto? De ahí es que fueron siguiendo el mismo método, así como veíamos con Netflix, ahora hay un montón de plataformas que son similares, ¿cierto? De Uber, lo mismo, hay distintas plataformas ahora, hay distintos servicios ahí de vehículos, ¿sí? De hecho, Uber, por ejemplo, en Estados Unidos es súper legal, tiene paraderos, cosa que aquí todavía lo estamos manejando, ¿cierto? Todavía estamos haciendo esa transformación, ese cambio de switch, ¿cierto? Entonces, para estos servicios que son, ¿cierto? Óptimos, claros. Bien, sigamos. Entonces, sería optimizar el negocio o reinventar el negocio o comenzar un negocio de cero. Esas son las 3 alternativas que podría tener, ¿cierto? Tener una estrategia clara. Una vez que se defina cuál es la estrategia, claramente hay que seguirla, ¿sí? Vamos remando todos para el mismo lado. Si nos subimos el tren va en una dirección nomás, ¿ya? Luego, definir esos pasos a seguir. ¿Cómo voy a comenzar? ¿A quién puedo acudir buscando ayuda? Eso es muy importante. ¿Me las ingenio e inventamos la rueda de nuevo, cierto? ¿O voy a buscar alguna asesoría? ¿Se fijan? No detenerse en el no sé cómo,
Es necesario reaccionar en forma ágil y rápida. Es mejor aprender avanzando que tardar meses desarrollando métodos. Si vamos avanzando y seguimos, ¿cierto?, esta estrategia, por ahí vamos fallando, vamos arreglando la carga, ¿cierto? Pero vamos avanzando, que se vea el avance. A estar meses y meses planificando algo que me va a costar a lo mejor echar a andar y que son todas hipótesis, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Ya? Recuerden que esta máquina es muy rápida, muy ágil, por lo tanto, hay que tener ese dinamismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el reto? Debe asumirse desde la más alta gerencia de la empresa, desde el primero de arriba hasta el último de abajo, se podría decir. ¿Sí? Ese es el reto. Todos arriba del tren, todos. El que se queda abajo, en realidad se quedó abajo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Y tener plena conciencia de que ninguna empresa está exenta de la transformación digital. Es decir, el grupo que decíamos al principio de lo que se están haciendo los lesos todavía, van a tener que ligerito acercarse al andén, ¿cierto? Y empezar a subirse ya. Buscar cuál es el tren que les acomoda, ¿cierto? Para poder ir llegando a nuestro norte, ¿sí? Ahora, de los 4 ejes de la transformación digital, ¿sí? Esto nos puede servir también para poder entender y para poder planificar y para poder crear estas estrategias. Fíjense bien. Conceptos. Se debe conceptualizar de manera apropiada el negocio, ¿cierto? Y los pasos que se requieren llevar a cabo en la correcta transformación digital de la empresa. Conceptos claros. Ideas claras, ¿sí? Estrategias. Diseñar las estrategias en 360 grados que apliquen de acuerdo a las prioridades de los objetivos del negocio. Por eso, todo parte de gerencia, porque de arriba necesitamos que bajen todas estas directrices, ¿se fijan? Ahora, ¿qué metodologías? Construir metodologías acordes a cada caso que sirven para la implantación de estas estrategias que se diseñan para la empresa y formar así el equipo de trabajo. Todos arriba del tren. Y las tecnologías, fíjense bien que siempre la tecnología va al final. Una vez que tenemos claro, recién entonces la tecnología. Aplicar las tecnologías digitales necesarias para implementar estas estrategias y metodologías, es decir, vamos tomando los ejes anteriores, ¿cierto? Que se adaptan a cada caso de negocio y poder lograr la transformación digital de la empresa. Si consideramos entonces estos 4 ejes, nos va a ayudar bastante. Pedimos ayuda a quien corresponde, vamos a poder lograrlo. Si todos nos ponemos la camiseta y nos subimos al andén, vamos a lograrlo. Si de la cabeza máxima, ¿cierto?, de la empresa, baja las directrices claras porque tengo las ideas claras y cuál es el norte en que quiero llegar y cómo atender a mis clientes, ¿por dónde falla? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, esta transformación digital vamos a resumirlo en algunas preguntas, ¿sí? ¿Por qué debo implementar la transformación digital en mi empresa? A lo mejor todavía se están preguntando. ¿Por qué? Una cosa que deba, pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque estamos en plena era digital, partiendo por eso, ¿cierto? Y es más que simplemente una tendencia, ¿ya? Hay múltiples herramientas que permiten que las acciones futuras sean eficientes y efectivas, como también llevar el control estadístico de lo que ya se hizo para poder tener un panorama más claro y alcanzar los objetivos, no por casualidad, sino porque es consciente sobre lo que se ejecuta. Las posibilidades son bastantes y muchas de ellas se ajustan a la empresa o a la marca, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Entonces, puede utilizar herramientas, hay múltiples herramientas, hay un montón de sistemas que nos pueden ayudar justamente a tomar estos datos y ver para dónde vamos. ¿Vamos bien encaminados? ¿Cierto? Entre ellos, por ejemplo, está el uso del ERP, lógicamente, ¿cierto? A partir de ese sistema
tenemos el control de la empresa, la administración de la empresa, la unión y la fusión de un área con la otra, la comunicación que verbalmente se puede dar entre las áreas, lo podemos reflejar en el sistema. Y por lo tanto, si alguien va a comprar, va a poder ver que en la bodega hay o no hay productos, ¿cierto? Y no tener que darse 10.000 vueltas o yo llevar un informe por separado. ¿Se fijan? Ya. Mientras más concentrada esté la información y sea práctica de trabajar, es decir, yo le ingreso y este ingreso que yo estoy haciendo le sirve al área de ahí, al área de allá, al área de acá y al área de acá. Y el gerente en cualquier momento podría decir, necesito números. O cualquiera de los gerentes, cualquier jefe de área, podría decir, necesito números. Las estadísticas que están mencionadas ahí no son tan solo las probabilidades, sino que son todos los números que nos dicen, nos hablan, nos dicen, ¿cierto? ¿Sabes qué? Vamos por buen camino. Parece que este efecto está bueno. Me parece que esta forma de trabajar va por el camino. Esto hay que ajustarlo. Y por lo tanto en el camino vamos ajustando. ¿Por qué? Porque todo también va cambiando, ¿cierto? Tenemos que irnos actualizando. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien, otra pregunta. ¿Cualquier persona puede ayudarme entonces a implementar esta transformación digital en mi empresa? No. Por ahí se había mencionado que debía ser, ¿cierto?, asesorado para, ¿sí? Justamente esto es lo que va diciendo. La empresa y la marca son muy importantes. Cada uno de ustedes como marca, como empresa, ¿cierto? Es muy importante como para poder dejárselo a cualquiera o para poder intentar improvisar. No es la idea tampoco, ¿sí? Entonces, el futuro y la reputación de la empresa deben estar en manos de profesionales que sepan bien qué paso van a dar, ¿cierto? Para que nos puedan decir, este es el camino a seguir, para lo que tú vendes, para lo que ofreces, puedes tener este camino, puedes desarrollarte de esta forma. ¿Se fijan? ¿Ya? La transformación digital debería tener y traer beneficios, no problemas. ¿Sí? Más problemas tenemos cuando estamos reticentes al cambio. Subámonos todos al andén nomás. No hay otra vuelta. ¿Sí? Otra pregunta. Creo que esta es la última pregunta. ¿Puedo implementar la transformación digital en cualquier etapa de mi empresa? Por supuesto. Por supuesto. Este es un proceso que debemos aplicar en nuestras empresas. Idealmente, en todo caso, siempre está el trabajar en una empresa en que esté en la etapa de precreación, ¿cierto? Es decir, que la creación de mi empresa nueva tenga considerado justamente este proceso aplicado, ¿cierto? Esto debido a recibir de buena forma esta consultoría, ¿cierto? Esta asesoría, la cual me va a permitir trabajar de buena manera, de forma completa y ya instalados en la transformación digital, ¿cierto? Así evitamos muchos futuros inconvenientes y cómo poder marchar correctamente en esta carrera al éxito. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma vamos a poder justamente trabajar en conjunto, en equipo, que las áreas conversen, ¿cierto? Pero lo principal, que todos sepamos el nuevo norte que hay que seguir. Si vendemos, no sé, zapatos, ¿cuál sería la nueva forma de vender los zapatos? De ofrecerlos. ¿Cómo llegar a más clientes con esos zapatos? ¿Cuáles serían las tecnologías que podríamos usar? ¿Sí? Todo va vía memo, que se escribe ahí, se redacta y se va pasando mano a mano y hay que firmar. O ya estamos con sistemas que, por ejemplo, se comunica todo a la empresa vía algún tipo de chat o mensajería interna, ¿cierto? En la cual los contratos, por ejemplo, a los clientes o los propios que estamos firmando, ¿cierto? Nos llegan de forma digital, nos llegan automáticamente, que tenemos que poner la huellita, por ejemplo, o la firma que ya está registrada, ¿cierto? Todo eso son avances, ¿sí? Por ahí, hace unos años inclusive, sufrimos con el cambio de la facturación electrónica. Seguimos sufriendo, pero ya la asumimos, ¿cierto? Ahora ya hay que terminar de subirse al carro con la contabilidad también.
¿cierto? Es súper fácil ahora hacer trámites, se podría decir, o cada vez se va haciendo más fácil, en realidad, ¿cierto? Las empresas para hacer los trámites nos ponen a disposición el WhatsApp, alguna aplicación, la página, ¿cierto? Donde podemos completar ahí mismo, o a lo mejor ya nos tienen hasta predispuesto algún tipo de formulario, la misma renta, ¿cierto? También, ¿sí? Muchas veces es engorroso, ¿sí? Pero antes era más. Eso hay que pensarlo. Antes era mucho más. Ahora, con 2 clics, ya podemos ir avanzando, ¿cierto? Y puede ser, a veces, en cualquier horario inclusive. ¿Cierto? ¿Ya? Bien. Y listo. Vamos a una pausa comercial. Teresita. Muy bien, vamos entonces con nuestra pausa comercial. Recordarles que tenemos nuestro abanico de nuestras soluciones ERP, Manager ERP, para los más antiguos conocido como Manager Time, Flexline ERP y nuestro Manager Más, nuestra última solución, que es 100% web. Así que si ustedes alguno aún no es cliente de nuestras soluciones o quiere ver la opción de pasarse a algún otro, los invitamos cordialmente a dejarnos los comentarios para contactarlos con sus respectivos ejecutivos comerciales. ¿Lanzamos la encuesta? Lancemos la encuesta. Aquí. Una pequeña encuesta en vivo. Por aquí pueden ahorrarse ahí el escribir con tanto detalle. Estas plataformas, aprovechando ahí de la transformación digital, estas plataformas también han ido avanzando. Antes solamente era con suerte un llamado con rostro o qué sé yo, después fue ya con video, ¿cierto? Y ahora ya están todos más avanzados, ¿cierto? Las encuestas es importante. Recuérdense que hablamos de las estadísticas. Las encuestas para nosotros como empresa, ¿cierto? Especialmente que servimos de un servicio, claro, valga la redundancia, nos sirve mucho que ustedes nos entreguen su comentario, que nos entreguen su voz, ¿cierto? Para poder ir mejorando, justamente ir arreglando esta carga, ¿cierto? E ir creciendo también. Perfecto. Muchas gracias. Si alguno quedó ahí disponible en las encuestas, todavía puede tomar la encuesta y nos responde. Perfecto. Avanzamos. Bueno, ¿qué se nos viene? Ustedes saben que estamos con actividades los días jueves. Esta semana fue una excepción, fue día martes, dado que el jueves es víspera de feriado largo. Pero los días jueves tenemos actividades siempre a las 15 horas, así que los dejamos cordialmente invitados. Próximo día jueves revisaremos cómo el ERP nos ayuda en el proceso de inventario. El jueves siguiente revisaremos el webinar de funcionalidades de Manager Más. Así que los dejamos cordialmente invitados para estas actividades en el mes de abril. Ya, si se quieren inscribir, ahí Ana María en el chat les dejó el link para que se puedan inscribir directamente. Guarden su lugar. Así es. Guarden su lugar. Ustedes toman el link, se registran y después ya le llega la notificación que se acerca la fecha, ¿cierto? De esa forma vamos a poder ir trabajando. Sí. No se manda el segundo. Bloqueo el segundo. Bueno. Cualquier cosa, les dejé también aquí en el chat el link de la academia para que ustedes ahí también vayan viendo cuáles son los cursos nuevos, cuáles son los tutoriales nuevos, cuáles son los temas que se vienen, ¿cierto? Además de los que tenemos en abril, tenemos agendado hasta junio más o menos y de poquito van a ir apareciendo también otros temas. ¿Qué curso les interesa? ¿Qué tema hay que abordar? ¿Cierto? Así que es muy importante para nosotros tener esos comentarios. ¿Sí? Si ustedes se van inscribiendo, con eso también vamos a ver que estamos tomando bueno el camino. ¿Cierto? No nos estamos desviando, estamos yendo al camino. Perfecto. No tenemos preguntas. No hay preguntas. Todo muy claro. No vi. Todo muy claro. O no entendieron nada. Una vez. No.
Bien, como se decía entonces, muy importante, este tren, no es, a lo mejor no es el tren bala, no, pero ustedes saben la velocidad que va el metro, por ejemplo. Compárenlo con el tren, compárenlo con un bus o un auto de estos de alta gama, ¿cierto? Ahí depende de ustedes en qué transporte se suben, ¿cierto? Lo importante es subirse. Lo importante también ahí es, ¿cierto?, hacer este cambio. Un ejemplo básico, aprovechando que estaba de ejemplo ahí Netflix. En la casa seguimos con la antena, esa que eran muchos palitos así cruzados. O tenemos algún sistema, tenemos cable, o no necesitamos cable porque tenemos internet y así vemos Netflix y las otras plataformas. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Entonces, lo importante es subirse a este tren de el cambio, ¿cierto? Para que podamos justamente ir creciendo de la mano. Así es. Bien. Perfecto. Esperamos entonces que haya sido de su agrado, de su entendimiento este webinar. Esperamos también que en la encuesta que aparezca aquí a la finalización puedan ustedes contestarnos sencillamente, ¿cierto? Son 2 preguntitas, pongan sus comentarios. Al escucharlos vamos a saber entonces si también estamos bien en esta transformación que nosotros estamos viviendo. ¿Teresita? Así es, mira, Manuel nos pregunta, ¿podrían tocar temas como ciberseguridad? Por supuesto, Miguel, Manuel, es un muy buen tema, lo vamos a tener en carpeta para considerarlo en unos próximos webinars. Perfecto, sí. O seguridad informática también. Sí. Son temas que se pueden ir abordando, son interesantes, están muy, muy candentes esos temas, ¿cierto? Muy actuales, ¿sí? Sí. Y que también está muy tomado a la mano justamente con la transformación digital. Porque las herramientas tecnológicas necesitan justamente de esta seguridad. Muy bien. Perfecto. La de moda del chat. Ya, perfecto. Bien. Entonces nos pueden ir dejando sus ideas, también se pueden contactar con nosotros, ahí dejamos también el mail admacademia@manager.cl, también pueden tomar la misma cita que les llegó donde se inscribieron, está mi mail, así que también me pueden hablar directo, nosotros lo conversamos de todas maneras internamente, así es que no hay problema. Bien, nos vemos entonces en una próxima oportunidad, el jueves 13 los esperamos, tomen el link, se inscriben y ya, ¿cierto? Nos vemos justamente el jueves a las 3 de la tarde. Recuerden que siempre es a las 3 de la tarde, a propósito que todavía no nos acostumbramos al cambio de hora. Perfecto. Igualmente, muy buen fin de semana para los que se van a tomar algunos descansitos, ¿cierto? Y para los que aprovechan también de celebrar esta Semana Santa. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao.